dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El grito y el ruido jamás serán vecinos. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. ¿Qué tal? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Hoy con dos invitados de lujo, Jorge Osona, historiador, profesor universitario, y Daniel Arroyo, quien fue ministro de Desarrollo Social, viceministro en la Nación y ministro en la provincia en el gobierno anterior, y además ahora está con los equipos de Massa. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver, nos vamos a salir del día a día y de las noticias del día, y vamos a ver este tema de la enorme pobreza estructural que existe en la Argentina desde hace tanto tiempo y que tantos políticos se han llenado la boca diciendo que la iban a erradicar y, como dicen vulgarmente muchos, no salimos de pobres. Y este tema que tiene que ver directamente con la política y con muchos otros males que han ingresado en los últimos años en la Argentina, como el narcotráfico, cuyo objetivo principal es desarmar el tejido social, porque es la pobreza y desarmar las instituciones la manera ideal para penetrar en una sociedad y contaminar todas las instituciones. Todo tiene que ver con todo. Para desentrañar todos estos temas y ver también desde el punto de vista político en qué estado de situación está el actual gobierno, cuáles son las características, cuáles son los valores de izquierda, de derecha y todas estas discusiones que en realidad en la actualidad este gobierno se caracteriza por un pragmatismo mayor y que no está impregnado por tantas ideologías. Una nueva forma de hacer política, de qué se trata y cuáles son las posibilidades de tener éxito con los límites sociales y políticos de esta estructura que existe ya de hace tantos años con tantos vicios. Todos estos temas y yo quería tomarme un minuto porque más allá de las preocupaciones que tenemos todos tan urgentes y ocupaciones deberían tener, y espero que tengan los que gobiernan, con respecto a la pobreza, la corrupción y la inflación, hay un tema que quiero destacar, que creo que no tenemos que perder de vista, ya que todas las nuevas generaciones, y yo tengo hijos jóvenes, y ustedes, muchos de ustedes seguramente también, están muy atentos al tema ecológico. Este gobierno lo tiene entre sus prioridades, por eso también quiero tocar el tema, porque fíjense ustedes que no sale permanentemente en la tapa de todos los diarios el tema de la contaminación que hizo el país vecino, Chile, con residuos peligrosos de neumáticos en la provincia de San Juan, y esto viene en la misma época en que por segunda vez hay un derrame de cianuro de la Barrick Gold, una de las mineras más importantes del mundo, con entrevistas y contactos que han tenido, por ejemplo, han estado en una foto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cabe preguntarse qué pasa en San Juan. No se puede pasar ni siquiera cuando va la gente a comprar cosas por la frontera fácilmente, un heladero, un televisor, y sin embargo, alegremente arrojan residuos. Hay que ver qué pasó. Son temas que tenemos que seguirlos muy de cerca para que no se vuelvan a repetir, porque tiene que ver no solo el interés de las nuevas generaciones, es que están preocupadas por su futuro, donde la contaminación tiene que ver con la salud del planeta y con la propia vida. Después de la pausa, los temas que les dije al principio del programa. Auspicia este programa Banco Provincia. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear. Vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA.
Aquí estamos, en Dame el Poder. Gracias por venir nuevamente, No, Jorge gracias, Osona, Elisa. profesor de la Universidad de Buenos Aires, historiador. Y bueno, en realidad estos temas que nos están ocurriendo tienen que ver un poco con que nunca eliminaron la pobreza estructural de la Argentina y un sistema político muy particular. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto evidentemente, efectivamente cambie en algún momento? Hay que ver, ¿no? Por supuesto que no se pueden esperar cambios en el corto plazo. La pobreza estructural ya lleva prácticamente 40 años en la Argentina y es un fenómeno que no es solamente socioeconómico, sino cultural. Y como fenómeno cultural, digamos que ahí estriba el problema más complejo, ¿no? Porque hay que cambiar toda una serie de valores, de prácticas, de costumbres, ¿no? Yo creo que hay una cuestión central acerca de las políticas que se adoptaron respecto a la pobreza, que es la administración. La administración en principio estuvo impuesta por las circunstancias, por las urgencias, por la sorpresa que produce el nuevo fenómeno a raíz de la apertura democrática. Pero después se convirtió en una especie de hábito, ¿no? Y la administración tiene ese problema, ¿no? Las políticas focalizadas, la tercerización en favor de poderes territoriales o de organizaciones sociales, que no erradica la cuestión de fondo, ¿no? Mucho más cuando, bueno, además se instala el problema de la corrupción. Han habido muchos recursos para resolver, que pudieron incluso haber erradicado la pobreza en muchos segmentos de la población. Pero desgraciadamente la succión que han hecho las burocracias políticas, sobre todo a nivel municipal, ¿verdad? También a nivel nacional, determina que no haya sido así. Uno lo ve, por ejemplo, en las políticas habitacionales, la cantidad de viviendas del plan federal que quedaron inconclusas, entre otras cosas porque, bueno, en determinado momento se giraron fondos que hubiesen servido para terminar esas viviendas para la campaña política. Entonces ahí uno ve, ¿verdad?, bueno, un problema muy serio, ¿no? Y así lo mismo con las cooperativas, ¿no? Y con las políticas focalizadas, las políticas tercerizadas, ¿no?, de la que participan, repito, de poderes territoriales hasta organizaciones sociales, ¿no? Bueno, ahí está un poco el intríngulis, ¿no? Ahora, es muy difícil cambiar esto y en realidad es un límite también, porque esta falta de cultura del trabajo que ha venido, donde la gente ha tenido un subsidio que por supuesto era necesario, pero que la idea es que salgan de esa situación. Y a su vez la utilidad que le es funcional al narcotráfico para poder seguir perpetuándose, es una estructura muy difícil de cambiar. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno, no? Mira, la Argentina no es un país pobre, es por supuesto un país estructuralmente pobre, pero no tiene una historia de pobreza estructural. Por lo tanto es un país empobrecido, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque la gente tiene un recuerdo del trabajo. Y la gente quiere trabajar, la gente quiere acceder a la propiedad de su predio ocupado ilegalmente, ¿verdad? El problema es que, bueno, hay que habilitar políticas orientadas en ese sentido. Y entre otras cosas, no hay que producir la cultura esa de la resignación, que muchas veces está determinada por la corrupción, por el hecho de que, bueno, finalmente roban, bueno, con lo que me dan me alcanza como para sobrevivir y entonces me quedo quieto, ¿no? Para sobrevivir, por supuesto, y para votar. Pero el tema es que la gente quiere trabajar, la gente quiere ser propietaria de su predio. El gran problema son los jóvenes, ¿no? Ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Muy serio, porque con una pobreza estructural de 3 generaciones, ¿verdad?, hay sectores que pierden la memoria del trabajo y al mismo tiempo ahí aparece el narcotráfico, ¿verdad? Y bueno, es una enorme maquinaria destructiva de esa suerte de población excedente que son estos chicos que mueren y que matan, mueren, ¿no?, sobre todo a raíz del consumo de Paco. ¿Cómo podemos salir del populismo teniendo en cuenta los límites que impone la misma sociedad y a su vez muchos políticos, que evidentemente a muchos de ellos no les ha convenido sacar a la gente, terminar con el populismo, que significa de alguna manera el uso de la pobreza para la política? Mira, hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero básicamente creo que habría que empezar a pensar en superar las políticas focalizadas, ¿no?, que son un poco la florinata de las políticas administrativas de la pobreza. Para eso se requieren políticas universales, activas. El problema es que las políticas universales solamente las puede implementar el Estado y a esta altura uno tiene serias dudas de que exista un personal burocrático idóneo
para efectuar esa política, ¿no? Entonces ahí estamos ante un problema, porque en el corto plazo tenés que manejarte con lo que tenés. Léase los poderes territoriales, léase, bueno, las organizaciones sociales, eventualmente los sindicatos, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer como para, durante esa transición, empezar a resolver problemas que después los asume el Estado? Por supuesto, estamos hablando de políticas de mediano a largo plazo. En el corto plazo, yo no sé, voy a tratar de ser lo más delicado posible. Dejar de robar un poco, ¿no? Con eso se podrían hacer muchísimas cosas. Cuando uno piensa la cantidad de recursos que se dilapidaron, las expectativas que generó, por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja en muchísima gente, y que finalmente se frustraron, porque lejos de ser un plan orientado a la construcción de viviendas o a las construcciones en general, terminaron siendo un buen negocio, ¿verdad?, de los gobiernos municipales para tercerizar mano de obra, ¿no? ¿Cuándo empieza todo esto? Usted que es historiador, Sí. porque en realidad uno ve que en la época de Perón, que de alguna manera empezó la forma en redistribución de la riqueza, eran trabajadores, Sí, era claro. la CGT. Sí, claro. Eso vira, y en la actualidad no hay gente que trabaja. O sea, aún para los que no son peronistas, desde el punto de vista educativo e institucional es mejor, en todo caso, aún el que no está de acuerdo, de distribuir entre trabajadores, y no esto que se hizo en los últimos años, que es hundirlos en la pobreza, como los hundidos de José Luis de Imas, ese famoso libro y tan interesante, del cual no salen, ese círculo vicioso, y no trabajan, o sea, no les enseñaron a trabajar. Entonces, ¿cuándo empieza esto? Porque en definitiva es un sistema perverso, acá en la Argentina. Hay un proceso de reestructuración económica muy profunda, ¿no? A raíz de la crisis de la economía y de la sociedad industrial que comienza en algún momento a mediados o fines de la década del 70. Y bueno, de una u otra manera esa reestructuración todavía está en curso. La Argentina tiene un patrón de acumulación más o menos preciso hoy, pero es un patrón de acumulación económicamente moderno, ¿verdad?, que produce soja para China, autos para Brasil, pero que tiene ese aspecto socialmente excluyente, ¿no? Respecto del cual, repito, ¿no?, no se optó por el camino superador de la pobreza mediante políticas activas, sino administrador de la pobreza. Es decir, preservar esa pobreza, porque dicho sea de paso, además la pobreza es un buen negocio para muchos, tanto en términos políticos electorales como en términos económicos. La pobreza equivale a informalidad, ¿no? Hoy por hoy un trabajador en blanco es todo un privilegiado, ¿verdad? Ahí está el gran problema de los sindicatos, ¿no? El haber perdido esa representación de esos pobres, sobre todo durante los años 90 y a raíz de la crisis del 2000, y bueno, y esa suerte de sindicalismo que son las organizaciones sociales o lisa y llanamente los poderes territoriales. Y por último, ¿cómo ve a esta clase política, me queda nada más que un minuto, pero para poder resolver la enormidad de problemas de corrupción y de pobreza de la Argentina? Hay muchas ideas, hay mucha gente muy idónea, hay mucha gente que trabaja muy bien. De hecho, ahora va a venir Daniel Arroyo, sobran las palabras, ¿no? Creo que se podría hacer una concentración de inteligencia como para empezar a resolver estos problemas, ¿no? Creo que los expertos, los que saben de estas cosas, deberían, ¿no?, acordar algún tipo de política de larga duración. No sería tan difícil. Digamos que, repito, tenemos muchas cosas a favor. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, ¿no? Los narcotraficantes, a diferencia de lo que pasa en México, Colombia, no tienen poder social, no tienen prestigio en los barrios. La gente no los quiere, lo que no quiere decir es que la gente no obtenga algunas ventajas, por ejemplo, créditos. Sí lo ¿no? quisieron en Colombia, Pablo Escobar. Hasta el día de hoy lo quieren. Por supuesto, no es nuestro caso. Entonces ahí vos tenés un enorme saldo a favor, un enorme haber, que hay que aprovechar, obviamente. Ahora, si se lo aprovecha en sentido inverso, porque por supuesto eso da... Es cierto lo que dice. Alimenta Ganó las María cajas. Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Bueno, Aires. No es un dato menor. No es un dato menor, ¿no? Gracias, profesor. No, por favor, un gusto. Después de la pausa, el tema justamente de cómo implementar una política social, las ideas, las opiniones sobre lo que estamos viviendo de Daniel Arroyo. Ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Dámele todo el poder. Dámele todo el power. Dámele. Y ahora, con Daniel Arroyo, gracias por venir nuevamente. Un gran gusto, en serio. Bueno, Daniel, frente a estos números tan alarmantes que vienen desde hace muchos años, más, menos, ahora más, pero también tiene que ver un poco con el ajuste económico, en mi opinión particular es que creo que hubiera sido mucho peor de seguir la política anterior, pero bueno, es discutible. De 32.2% de pobreza, 9 millones de pobres y una gestión que está ya en vigencia con este gobierno, Cambiemos, distinto al signo en el cual estuviste vos. ¿Qué ves de positivo y de negativo en la actual gestión? Yo creo que la actual gestión y el actual gobierno apuntó a ampliar la política social. Extendió la asignación universal por hijo a los monotributistas, devuelve el 15% de IVA a la canasta básica de alimentos y aumentó el seguro de desempleo. O sea, hay más política social hoy que a fin del año pasado. Pero también hay más pobreza. Y tiene que ver con que ha habido un parate importante de la actividad económica. Yo creo que pasaron 3 cosas juntas. La inflación, que se aceleró sobre todo en alimentos. Lo segundo, que para mí es clave, es el parate de la construcción y el textil, que es el parate de las changas. La Argentina es un país de complemento, que tiene un plan social, además de changas. Y la metalmecánica. La metalmecánica, la construcción, el textil, el comercio. Y junto con eso, los despidos. Yo creo que ha habido un parate económico muy importante y alguna compensación social. En ese contexto, tenemos más pobreza ahora que a fines del año pasado. Bueno, en realidad lo que dicen algunos economistas con quienes coincido es que se hizo todo a la vez y sin anestesia, hablando mal y pronto, lo digo yo, de aumento de tarifas, más todo esto que acabas de describir junto, antes de preparar el terreno. Pero bueno, de cualquier manera, creo que están desactivando una bomba y que lo están haciendo lo mejor que pueden, con sus aciertos y sus errores, porque es muy difícil lo que quedó. Este contexto, ellos dicen que están haciendo una contención, un dique de contención, algo que es criticado por la oposición, pero quería saber qué opinás, porque dicen que lo que van a hacer con el plan Argentina Trabaja es capacitar a los beneficiarios, cosa que me parece muy acertada. ¿Esto es así? Absolutamente acertada, porque en realidad nosotros tenemos hoy casi 300.000 personas que están en cooperativas de trabajo, que es el plan Argentina Trabaja. Algunas personas están capacitadas, la mayoría no, son personas que trabajan 4 horas y hacen algún tipo de obras de infraestructura, algunas han sido muy clientelares, otras no, hay de todo. Capacitar a la gente, acompañarla y acompañarla a buscar trabajo es una parte importante. Lo que yo creo que, además de lo social, hay que como replantear un poco el proceso económico. Y en ese sentido, creería que hay que dividir en 3 cuestiones la cuestión del empleo. Una cuestión es en lo que la Argentina es muy competitiva. Darle valor agregado a la producción primaria, al mundo del conocimiento, abrirnos y globalizarlo. Eso es claramente algo bueno. El gobierno lo está encarando y la Argentina es muy competitiva en algunas áreas, sobre todo lo que hace la producción primaria. Lo segundo es preguntar qué industria tenemos que cuidar porque hace al empleo, básicamente. La textil, por ejemplo. Es evidente que alguien puede hacer una ropa más barata de China o India, pero en la industria textil trabajan mujeres y jóvenes, que ahí hay 20% de desocupación, entonces tenemos que cuidarla como parte de nuestra contención social. Y en tercer lugar, ¿qué nuevos empleos hay que encarar? Creo yo que tenemos que hacer keynesianismo de pico y pala, tenemos que hacer mucha obra pública de pequeña escala, vereda, cordón cuneta, vivienda social, núcleos húmedos, para que un pibe que no tiene secundaria completa pueda trabajar. Creería que es eso lo que está faltando y yo aspiraría que el gobierno pueda encarar esas acciones en el próximo tiempo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Porque la verdad que muchas personas se preguntan, mucha gente que cobra planes, y se escucha mucho en el interior, no hacen nada.
De hecho, yo entrevisté también gente que trabaja una hora o no trabaja o no van directamente. ¿Por qué no pueden hacer todo eso que acabas de decir si todo el mundo está de acuerdo con que tiene que haber una contraprestación al dinero que se recibe? ¿Por qué no lo hacen? ¿Ya lo están haciendo? No, a ver, lo que ha hecho hasta ahora el gobierno es tratar de tener una mejor base de datos y base de información. Realmente tomó un ministerio y un Estado en general, más allá del Ministerio de Desarrollo Social, con poca información. Eso es objetivo. No solo es bueno que... Y mucho clientelismo. Mucho clientelismo y muy poca información. La mezcla de esas dos cosas es letal, porque alguien no sabe dónde está parado y además... Ahora, más allá de eso, lo que hay que tener es una política de mover el mercado interno. Yo creo que el gobierno cree mucho en el derrame, cree que van a venir inversiones y las inversiones derraman sobre el empleo. Es poco probable eso, pero porque lo que genera actividad económica no genera trabajo en Argentina. Alguien va a invertir en el sector financiero, en soja o en minería, que es altamente rentable, pero nosotros tenemos que mover la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Ahí es donde hace falta ese rol del Estado. Yo creo que el gobierno no hace el vínculo claro entre qué genera actividad económica y qué genera trabajo, que en la Argentina es distinto, y ahí es donde estaría faltando, a mi modo de ver, una política muy activa. Ahora, ¿cómo se revierte esto que se perdió en estas últimas décadas de la cultura del trabajo, del cual la mayoría de la gente habla, porque de hecho es obvio que se perdió, y que la gente tenía miedo que perdía el plan si trabajaba en blanco o si facturaba? Esto ocurrió, esto fue una lucha de pobres contra pobres, donde los pobres que trabajaban estaban enojados con los que no trabajaban y cobraban. Esto se ve en la zona rural, en los pueblos y en las zonas más carenciadas. ¿Cómo se revierte esa pérdida de la cultura del trabajo? Y de hecho está todo el mundo quiere esperar todo el Estado. Los empresarios también, con sus subsidios. O sea, es generalizado esto, Totalmente. Vamos a aclarar. Pero bueno, cada uno en su lugar hablando mal y pronto, la ayuda del Estado. La cultura del trabajo es poder sostener el ritmo y ir a trabajar todos los días 8 horas. Eso es la cultura del trabajo. Eso lo da la escuela. Chicos, se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo a la misma hora. Más allá que sepa mucho de matemática o de geografía, tiene un ritmo, un sistema, que luego se llama cultura del trabajo, que le sirve para tener pareja, para andar por la vida. Como tenemos mitad de los jóvenes que no están en la escuela, tenemos un primer problema ahí. Creo yo que para reconstruir la cultura del trabajo hay que hacer dos cosas. Una es armar una red de 20.000 tutores. Hay que ir a buscar al cura, a la maestra, al pastor, al técnico de club de barrio, que entren casa por casa, que contacten a los jóvenes con la escuela y con el trabajo, que cuando están mal alguien los llame del trabajo de la escuela, vayan y le digan, dale, ponete las pilas. Es reconstruir el método, acompañar. Por un lado hay que hacer eso, me parece que eso es clave. Y por otro lado, lo que creo para reconstruir la cultura del trabajo también es que hay que potenciar, cortar la venta de droga. Porque hoy hay alguien que le va mejor en el barrio, que es el que va por el costado, el que va por la banquina, el que vende droga. Si nosotros cortamos la venta de droga, armamos una red de tutores y hacemos un empalme entre planes sociales y trabajo, le permitimos que el que tenga un plan social tome un trabajo en blanco, tenga el trabajo y se mantenga un tiempo en el plan, que sienta que puede hacer ambas cosas a la vez. Yo creo que con todo eso junto empezaríamos a caminar para un lado positivo en términos sociales. ¿Vos ves alguna medida actual que conlleve a incorporar a la gente a volver a esto, a trabajar, a generar empleo digno, genuino? Y aparte es obvio que viene de la mano con una mejora de la economía, eso lo entendemos todos, ¿no? Pero bueno, en el No, a mí me parece que el gobierno se ha encargado ahora de armar las bases de datos, de tener mejor información, de capacitar, de hacer cosas previas, pero no está armando el vínculo con el mundo del trabajo. Ha confiado demasiado en que el mercado va a acomodar el mundo del trabajo. Creo que hay un error. Tal vez empiece a encarar otras políticas. Yo creo, por ejemplo, que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo y que el Estado tiene que armar una agencia de intermediación, de vínculo, que la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo tiene que buscar a alguien que está buscando trabajo, ver quiénes lo ofrecen, contactarlo, capacitar. Ese rol es el rol que el Estado no está haciendo. Va a capacitar, va a organizar mejor los planes, que es una buena cosa, pero la intermediación laboral, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Nadie sabe buscar trabajo cuando no ha tenido, requiere un acompañamiento. Esa tarea es tarea del Estado. Y por último, el libro, me queda nada más que un minuto, Las 4 Argentinas y la grieta social, ¿cuál es la temática? La temática es que hay una Argentina de los más pobres, hay una Argentina vulnerable de la gente que hace changas, hay una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Y creo yo que la grieta no es política, que es social, que hay un quiebre en la situación social tal cual lo decías vos, que el peón de taxi, que es vulnerable, cuando paran dice, esta gente está dando todo y a mí nadie me da nada, o el de clase media dice, yo pago impuestos y todo va para abajo. Que esa es la grieta verdadera y es la que tenemos que recomponer mejorando la situación social. Se va a llevar mucho tiempo.
Bueno, pero hay que trabajarlo y aparte nuestra tarea es que nuestros hijos estén mejor. Digo, toda generación tiene una misión. Nuestra misión es subir 2 escalones, mejorar la cosa y que los que siguen después de nosotros lo hagan también. Vos estás con el equipo de Massa en la actualidad. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Asesorando? Yo formo parte del Frente Renovador, estoy en el directorio del Banco Provincia, soy un director por la minoría, por la oposición y formo parte de la actividad política permanentemente. Fui candidato a vicegobernador en la elección anterior, voy a ser candidato a diputado. ¿Vas a ser candidato a diputado? Sí, tengo una actividad política muy fuerte, pero también un compromiso. Yo quiero que las cosas vayan bien. Quisiera que al gobierno le vaya bien y que cuando compitamos a ver por quién lo hace mejor y no que alguien tire piedras o encienda la mecha, que esa no es la tarea de nadie. Y sí, porque si no, como dicen vulgarmente, nos salimos de pobres. No. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Antes de terminar el programa, y justamente hablando de estos temas, los chicos del movimiento Grandes Pueblos, que es un movimiento juvenil, están recaudando donaciones para, hablando de todo esto, Centro Cultural y Comedor Sopa de Piedra, que está en La Cava, diríamos, en San Isidro. Reciben ayuda y los autoriza a estar también la comunidad de San Isidro, el gobierno de San Isidro, pero siempre todo suma, ¿no? Necesitan alimentos no perecederos, leche, azúcar, galletitas y ropa. Para los chicos están ahí, hay computadoras, eso es importante, sacarlos de la calle. Vos sabés que ahí hay computadoras, les dan clases de guitarra gratis, les dan apoyo escolar cuando no les va bien a la escuela, y es mucho mejor que estén ahí, por ejemplo acá, ahí está el email, sale en pantalla, el teléfono, todo suma. Lo peor para un joven es estar en ningún lugar. Estar en un lugar, sí, contactarse con otros, tener un horizonte, ir para algún lado, es lo que le da una identidad y una orientación en la vida. Sí, yo me di cuenta charlando, no sé si ya termina el programa, me queda un minuto, yo me di cuenta charlando con ellos de lo importante que era, los vi ahí en todos estos centros, la solidaridad de la gente es fundamental. Totalmente. Gracias, Daniel. Un gustazo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder y a todos ustedes gracias por haber estado ahí. Chao. Dámele todo el poder, dámele todo el power, dámele todo el poder, dámele todo el power. El pueblo unido jamás será vencido, el grito y el ruido jamás serán vecinos. Dame el poder, dame todo el power, dame el poder, dame todo.